Hola, ¿cómo estás? Sé que estás al tanto de todo lo que está pasando en el mundo. Mi oración es que estés seguro que estás bien acompañado y que su presencia siempre irá contigo. Eres el padre que cuida a los suyos, tú nunca pierdes de vista a ninguno, el que no falta en momentos tan duros. Tú ves individuos pero amas al mundo. Me libras de todo peligro oculto. No tengo miedo al terror nocturno. Sé que puedo echar todo el miedo en tus hombros. La muerte no nos toca porque estás con nosotros. Me das de tu paz, ahora mi alma no teme. Vivo a la sombra del que todo lo puede. En brazos me envuelves, tus planes me cubren. Somos tus hijos, que todos escuchen. Solo un camino y se llama Cristo. Creo por fe aunque nunca lo he visto. De todo hay salida si tú eres quien guía. Dios es real para el que ni creía. A ti me aferro, príncipe de paz. Cordero en león, tú siempre puedes más. Enemigos huyen delante de ti. Tú vas a mi lado si detrás de mí. Quien me guarda no se dormirá, quien me cuida se levantará. Roca en la que no se moverá, castillo que no se derrumbará. Espada que corta enfermedad, escudo que no puede atravesar la plaga ni las cosas que vendrán. Dios nunca falla. Viviré aferrado al poder que hay en tu nombre. La sangre de Jesús nos cubre, solo nombra dónde. España, Puerto Rico, Guatemala hasta China. Jesucristo es la esperanza para América Latina. Pronto auxilio, mi refugio, tú serás mi fuerza. Tú me cubres con tu mano de pies a cabeza. Tu brazo fuerte me sostiene, no me suelta. Mi vida es tuya, tuya, no importa que venga. Aunque vengan pruebas, dudas o temores, en ti está mi fuerza, sana mis dolores. Hace lo que pase, en ti está mi fe y no me moveré, no me moveré. Aunque vengan pruebas, dudas o temores, en ti está mi fuerza, sana mis dolores. Hace lo que pase, en ti está mi fe y no me moveré, no me moveré. Estar lejos de ti en este momento me hace recordar que tienes un Padre mejor que todos, que nunca va a dejarte solo y siempre te cubrirá con su mano. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado Y te dé paz. Dios te guarde y bendiga, Que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Amén, 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 amén.
podemos cantar. Nos ha dado la victoria, somos más que vencedores, y en su presencia podemos gritar. Eres mi Dios poderoso, eres mi Dios poderoso. Tú peleas por mí, tú peleas por mí. Eres mi Dios poderoso, eres mi Dios poderoso. Tú peleas por mí y la victoria tuya es. Grito de júbilo. Y a su nombre. Todas las cadenas son rotas por su poder. Todos los yugos quebrantados a causa de la unción. Todas las cadenas son rotas por su poder. Todos los yugos quebrantados a causa de la unción. Nos ha dado la victoria, nos ha dado la victoria. Somos más que vencedores, y en su presencia podemos cantar. Nos ha dado la victoria, somos más que vencedores, y en su presencia podemos gritar. Eres mi Dios poderoso, eres mi Dios poderoso. Tú peleas por mí, tú peleas por mí. Eres mi Dios poderoso, eres mi Dios poderoso. Tú peleas por mí y la victoria tuya es. Buenas palmas aquí arriba. Un grito de júbilo. Quiero que levante su voz y diga conmigo: Dios poderoso, Dios poderoso, Dios poderoso, Dios poderoso, Dios poderoso, Dios poderoso. Dígalo. Dios poderoso, Dios poderoso, Dios poderoso, Dios poderoso, Dios poderoso, Dios poderoso. Grito de victoria. Y a su nombre. Vamos a decir: eres mi Dios poderoso. Eres mi Dios poderoso, eres mi Dios poderoso. Tú peleas por mí, tú peleas por mí. Eres mi Dios poderoso, eres mi Dios poderoso. Tú peleas por mí y la victoria tuya es. Gritos de júbilo. Y a su nombre. En esta noche vamos a cantar la palabra del Señor. Si hijos libertare, libres seremos. Si el hijos libertare, libres seremos. Si el hijos libertare, libres seremos. Si el hijos libertare, libres seremos. Diga: libres. Libres por el poder de su presencia, libres por el poder de su
toda familia Ebenezer. Qué bueno que estás ahí en casa para disfrutar la palabra del Señor. Bueno, estamos haciendo algo diferente en esta hora porque, bueno, quiero compartir contigo una serie acerca de los eventos de los últimos tiempos. Fíjate que estaba analizando que dentro del mundo de la música cristiana hay muy poco que se habla hoy en día acerca de los eventos de los últimos tiempos, y en especial de un tema, el cual es el arrebatamiento de la iglesia. Esto nos da a entender que entonces dentro de nuestros púlpitos hablamos de muchos temas, hablamos de muchas cosas que son muy importantes, muchos puntos doctrinales, muchos mensajes que tienen que ver con activar la fe, que tienen que ver con la educación cristiana, etcétera, etcétera, pero muy poco se habla, creo yo, hoy en día de lo que son los eventos de los últimos tiempos. Y quizás esto ha hecho que incluso se haya eliminado hasta en la alabanza o en la música cristiana. Y he estado buscando incluso un poco y viendo, y realmente me encontré que algo que tiene que ver del arrebatamiento, de la gran tribulación o de la segunda venida de Cristo, etcétera, etcétera, son alabanzas que ya tienen más de 20 años. Y bueno, yo hoy quiero iniciar con esta serie los eventos de los últimos tiempos. Así que si tú tienes ahí en casa en qué anotar, por favor toma tu Biblia y toma un cuadernillo, porque creo yo que vamos a aprender mucho en esta serie. Quiero a repetirte nuestra serie, los eventos de los últimos tiempos. Ahora, ¿cuáles son los eventos de los últimos tiempos? Hay 7 eventos principales. Quiero enfocarte en esto. Hay 7 eventos principales de los últimos tiempos. Obviamente de ahí se derivan mucho más cosas, pero el primero es el arrebatamiento de la iglesia cristiana. Número 2, la gran tribulación. Número 3, la segunda venida de Cristo. Número 4, el milenio. Número 5, el juicio del gran trono blanco. Y número 6, la nueva creación. Número 7, la eternidad. Son 7 prácticamente los puntos que tienen que ver con los eventos de los últimos tiempos. Obviamente ahí en el arrebatamiento, ahí va incluido otras cosas como lo que es el tribunal de Cristo, las bodas del Cordero, etcétera, etcétera. En la gran tribulación van incluidos todo lo que son los juicios apocalípticos, muchos más aspectos que encierra lo que es la gran tribulación, y así sucesivamente también con la segunda venida de Cristo encierra otras cosas. Pero yo quiero que te quede esto bien claro. Son 7 eventos que son realmente los principales. Yo lo llamaría como las columnas o que sostienen a todo lo demás. Y hoy yo quiero iniciar con el primer tema, lo que se llama el arrebatamiento de la iglesia. Quiero que tomes nota en esto, el arrebatamiento de la iglesia. Este tema es un tema muy amplio, de hecho incluso algo discutido en el mundo de la teología, y quiero con la ayuda del Señor, si nos permite el tiempo, desarrollarlo absolutamente todo. Quiero ser lo más claro, lo más breve, pero también que sea profundo. Así que yo te invito a que tomes nota en todo esto que vamos a estar hablando. Ahora quiero iniciar diciéndote lo siguiente: la presente dispensación que estamos viviendo se le conoce como la dispensación de la gracia. Hay varias dispensaciones que hemos vivido ya, pero la presente dispensación que estamos viviendo, vuelvo a repetirte, se le conoce como la dispensación de la gracia. Y esta dispensación tuvo su origen con la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, en el momento que el Señor muere y resucita de entre los muertos, ahí se origina lo que es la dispensación de la gracia. Pero ¿sabes dónde inicia? Es decir, ¿dónde arranca? ¿Sí? O dónde, vamos a llamarlo así, dónde se encendieron los motores, como a veces decimos, para que se iniciara lo que es esta dispensación. Bueno, fue en el día del Pentecostés, cuando se derramó el poder del Espíritu Santo sobre todos los apóstoles que estaban ahí en el aposento alto. Fue ahí donde dio inicio a esta dispensación de la gracia.
Pero ¿cuándo va a terminar esta dispensación? La dispensación de la gracia va a terminar cuando el Señor venga por su iglesia y todos los santos, los redimidos por nuestro Señor Jesucristo, vayan al tercer cielo con Él. Es decir, esta dispensación va a terminar con el arrebatamiento de la iglesia. Ahora escúchame bien, el acontecimiento del arrebatamiento de la iglesia es conocido también como el rapto de la iglesia o el traslado de la iglesia a las moradas celestiales. El momento cuando Cristo venga por nosotros, por su pueblo, y nos lleve a morar con Él. Ahora, quiero darte un aspecto muy importante. El arrebatamiento de la iglesia no es la segunda venida de Cristo. Muchos dicen, yo estoy esperando la segunda venida de Cristo. No, la segunda venida de Cristo, déjeme decirle que es muy diferente. Y de hecho ahorita voy a hablar un poquito acerca de esto. El arrebatamiento es un suceso diferente a la segunda venida de Cristo. ¿Por qué es diferente? Te voy a dar algunos aspectos. Primero, porque entre el arrebatamiento y la segunda venida de Cristo existe un espacio de 7 años por lo menos. Vuelvo a repetirte, entre el arrebatamiento y la segunda venida de Cristo existe un espacio de 7 años, los cuales son los 7 años de la gran tribulación. El arrebatamiento va a acontecer antes de que inicie la gran tribulación y la segunda venida de Cristo va a ocurrir después de que haya terminado la gran tribulación. Ahora, de hecho, la Escritura, muchos de los autores del Nuevo Testamento hacen una diferencia entre el arrebatamiento de la iglesia, el cual se le menciona como nuestra esperanza. Cuando los autores bíblicos del Nuevo Testamento hablan del arrebatamiento, vuelvo a repetirte, se le conoce ahí como nuestra esperanza. Y la segunda venida de Cristo se le enfoca de una manera muy, muy clara. Por ejemplo, en Tito capítulo 2, verso 13, Tito capítulo 2, verso 13, si quieres anotar esta cita, dice la palabra del Señor, aguardando la esperanza bienaventurada. Ahí está hablando del rapto. Y luego añade, y la manifestación gloriosa. Aquí está hablando de la segunda venida de Cristo. Y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador. Nota que en este versículo está hablando tanto del arrebatamiento de la iglesia y está hablando también de la segunda venida de Cristo. Pero cuando se refiere al arrebatamiento, habla de la esperanza bienaventurada. Y luego cuando dice la manifestación gloriosa, está hablando de la segunda venida de Cristo. Ahora, no es el único versículo que encontramos. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 1, encontramos prácticamente el apóstol Pablo diciéndonos lo mismo. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 1, dice la Escritura, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, aquí está la segunda venida de Cristo. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, aquí está el arrebatamiento, ¿sí? Y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos. Aquí está hablando igualmente el apóstol Pablo acerca de lo que es la segunda venida de Cristo y el arrebatamiento. Ahora quiero darte un aspecto más en cuanto al arrebatamiento de la iglesia. El arrebatamiento, sí, en el arrebatamiento, quiero que notes esto, Cristo viene a la atmósfera de la tierra, es decir, no toca la tierra, su pie no toca el planeta, sino que dice la Escritura que quedará en las nubes, vendrá solamente en las nubes, Él se quedará en las nubes y desde ahí, con el poder de su voz, nos llamará a todos los redimidos por Él, tanto vivos como muertos. Vuelvo a hacer hincapié en esto. En el arrebatamiento, Jesús no desciende totalmente a la tierra,
sino que Él está o queda en las nubes. Ahora, en la segunda venida de Cristo, Él sí desciende a la tierra y Él sentará sus pies en el monte, en el monte de los olivos. Y bueno, aquí podríamos hablar mucho acerca de esto, pero cuando nos toque hablar del tema de la segunda venida de Cristo, vamos a estar ampliando un poco más en cuanto a esto. Ahora, vamos a entrar de lleno. Para comprender mejor el acontecimiento del rapto, es importante considerar 4 cosas. Primero, el propósito del rapto. Tenemos que entender esto. ¿Cuál es el propósito del rapto? Número 1. Número 2, la veracidad del acontecimiento del rapto. Número 3, los acontecimientos o qué sucesos van a acompañar al acontecimiento del rapto. O sea, ¿qué es lo que va a surgir en ese momento? Y número 4, ¿quiénes van a participar del rapto? O sea, ¿para quiénes es el arrebatamiento? ¿Quiénes se irán con el Señor en el rapto? Vuelvo a repetirte estos 4 puntos de los cuales vamos a considerar en este tema. Número 1, el propósito del rapto. Número 2, la veracidad del acontecimiento del rapto. Número 4, los acontecimientos que van a acompañar al rapto. Y número 4, ¿quiénes participarán del rapto o del arrebatamiento de la iglesia, como también se le conoce? Vamos a iniciar con el primero, el propósito del rapto. ¿Cuál es el propósito del rapto o del arrebatamiento de la iglesia? Mire, yo encuentro por lo menos 3. El primero, anótelo, librar a la iglesia del derramamiento de la ira de Dios que vendrá sobre los moradores de la tierra. ¿Por qué el Señor tiene que llevarse a su iglesia a las mansiones celestiales? Porque Él va a librar a los redimidos, a los escogidos, a los que vivieron en obediencia, en santidad. Se los va a llevar, los va a librar de todo el derramamiento de la ira de Dios que vendrá sobre los moradores de la tierra. El acontecimiento del rapto, vuelvo a repetir como dije hace un principio, marca el fin de la dispensación de la gracia y da el inicio, y también marca el inicio del día del Señor o la ira de Dios o la gran tribulación. O sea, con el arrebatamiento termina la dispensación de la gracia e inicia la dispensación o inicia el tiempo de la ira de Dios, de la gran tribulación, como también se le conoce, o como el derramamiento de la ira de Dios. Por eso es de que el Señor se lleva a los suyos. Ahora, es por eso que antes que la ira de Dios sea derramada sobre la tierra, la iglesia debe de ser trasladada hacia las mansiones celestiales para ser guardada. Apocalipsis capítulo 3, verso 10. Quiero que vaya conmigo, por favor, allá a su Biblia. Apocalipsis capítulo 3, verso 10. Muchos cristianos leyeron este versículo para esta pandemia que estamos atravesando. Sin embargo, nada tiene que ver este versículo con lo que estamos ahorita viviendo. Este versículo que le voy a leer tiene que ver con ser realmente guardado en el día o de cuando sea derramada la ira de Dios. Apocalipsis capítulo 3 versos 10 dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Dios tiene que llevarse a los suyos, porque Él los va a guardar del tiempo, de la hora de prueba, del día del derramamiento de su ira. Isaías 26, verso 20, este es otro versículo que algunos van aplicado para esto que se está atravesando en estos días. Sin embargo, también nada tiene que ver. Esto tiene que ver con el traslado de la iglesia. Isaías 26, verso 20, dice la palabra del Señor: anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras sí tus puertas, escóndete un poquito, por un momento, en tanto que pasa la indignación.
Aquí está hablando el momento cuando el Señor toma a su pueblo, se lo lleva a las mansiones celestiales, porque Él va a derramar de su ira. Por eso le dice: anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras sí tus puertas y escóndete un poquito, por un momento, en tanto que pasa la indignación. Ahora, hay muchos que creen que la iglesia pasará por la gran tribulación, y la Escritura nos muestra que Dios siempre guarda a todos los que guardan sus mandamientos y viven para Él. Yo sé que hay muchas posiciones teológicas. Algunos creen que no, que la iglesia sí va a pasar por la gran tribulación, otros que el arrebatamiento después será después de la tribulación, etcétera, etcétera. Pero yo encuentro en la palabra del Señor que todo aquel que busca a Dios, todo aquel que teme a Dios, todo aquel que guarda la palabra de Dios y obedece a la palabra de Dios, siempre de acuerdo a las Escrituras, Dios lo ha guardado. Por ejemplo, Noé fue guardado del diluvio, según lo que dice segunda de Pedro capítulo 2 verso 25. No vamos a leer estos versículos porque el tiempo no nos alcanzaría. Y Génesis capítulo 6 verso 8 al 22. Yo te invito a que después los leas ahí en casa. Pero Noé fue guardado, él, sus hijos y las esposas de sus hijos. 8 personas, dice la Escritura, fueron guardados. Y solamente fueron 8 porque los demás no quisieron oír el mensaje de Noé, no quisieron arrepentirse de sus pecados, sino mucho más gente hubiera sido guardada, hubiera sido preservada de la destrucción. Pero en este caso simplemente fue Noé. Así que yo te invito, si tú no has aceptado a Jesús, este es el tiempo de salvación. Este es el tiempo para que tú seas guardado. También encontramos que Lot fue guardado del juicio que fue derramado sobre Sodoma y Gomorra. Usted recordará cuando el Señor destruyó Sodoma y Gomorra con fuego y azufre. Bueno, la Escritura dice que el único que fue ahí librado fue Lot y también su familia. Obviamente por ahí después vemos que su mujer desobedece y voltea hacia atrás y se convierte en una estatua de sal. Pero lo cierto del caso es de que el Señor los libró, según lo que dice segunda de Pedro capítulo 2 versos 7 al 10. Búsquelo ahí en casa, anótelo por favor este versículo. Segunda de Pedro capítulo 2 versos 7 al 10. Ahora, hay alguien también que fue librado de la destrucción, y esta me llama mucho la impresión. Rahab la ramera, ¿sí?, la cual escondió a los espías que fueron enviados por Josué para reconocer a Jericó. Bueno, la Biblia dice que Rahab fue librada de la destrucción de Jericó, y nos dice eso nos lo dice el libro de Hebreos capítulo 11 verso 31. ¿Por qué fue librada Rahab? ¿Sabe por qué? Porque puso su fe y su confianza en el Dios de Israel. Y cuando alguien pone su fe y su confianza en Dios, entrega su vida a Dios, Dios lo libra. ¿Cómo es posible? Esta mujer aún, mire, hizo lo que hizo, vivió como vivió, pero en el mero momento decidió tener fe, creer en el Señor, y escapó de la destrucción. Esto nos da a entender la misericordia de Dios, el amor de Dios grande. Así que yo te invito para que, si tú no has aceptado a Jesús, aceptes al Señor Jesucristo y escapes de la condenación eterna. Segundo propósito por el cual el Señor tiene que llevarse a su iglesia a las mansiones celestiales, ¿sabe para qué? Es para ser recompensados y galardonados según sus obras. ¿Por qué el Señor se va a llevar a todos sus santos, a todos sus hijos? Porque Él se los va a llevar allá al tribunal de Cristo, como dice la Escritura, para ser recompensados. Algunos confunden lo que es el tribunal de Cristo con el gran trono blanco, pero vamos a ir desglosando esto mucho más adelante en lo siguiente que queda de la serie. ¿Sabe? Dice la Escritura algo muy interesante ahí en Segunda de Corintios capítulo 5 verso 10. Segunda de Corintios capítulo 5 verso 10.
Dice la Biblia, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Aquí no está hablando de que vamos a ser enjuiciados o que vamos a recibir el juicio en el gran trono blanco. No, aquí nos está hablando del tribunal de Cristo. Por eso dice, es necesario que comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. Lo que está aquí diciendo el apóstol Pablo, seremos llevados a la presencia de Dios para ser galardonados. Así que, amados hermanos de multimedia, ahí el Señor les va a recompensar. Así que a todos los sugieres que ahorita no están viniendo aquí a servir, pero ya el Señor le va a recompensar. A todos los del equipo de mantenimiento y construcción, a todos los mentores que ahorita están en casa, que están orando por la gente, que están al tanto de los discípulos, a todos los líderes, a todos los que están trabajando, a todos los que están allá yendo a las misiones, Dios le va a recompensar. ¿Sabe que esto es maravilloso? Usted se imagina, mientras allá arriba estamos de fiesta, celebrando una fiesta mayor que la de los Grammys, mayor que de cualquier coronación. Escúcheme, aquí abajo en la tierra el derramamiento de la ira va a estar de una manera terrible. Así que nos conviene servir al Señor. Apocalipsis capítulo 22, verso 12. Yo quiero que esto tú lo anotes ahí. Apocalipsis capítulo 22, verso 12. Mira lo que dice el Señor. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Qué impresionante. A mí me llama la atención esto porque dice que el Señor viene pronto y trae un galardón para recompensar a cada uno según sea su obra. Es decir, que a Dios no se le olvida todo el trabajo que tú estás haciendo. Amada familia Ebenezer, amados hermanos que están dedicando su vida al servicio del Señor, yo quizás no tengo mucho para reconocerte, más que quizás un saludo o un gracias, pero allá arriba en el cielo, escúchame bien, el Señor está anotando todo lo que tú estás haciendo, todo tu esfuerzo, todo tu sacrificio que tú estás haciendo por servir. Quizás estás invirtiendo tu vida, tu dinero, tu tiempo, los momentos que quizás le corresponde a tus hijos, los estás invirtiendo por la obra del Señor. Sabes, a Dios no se le escapa nada de eso y Él te va a recompensar. Él tiene un galardón muy especial para ti y para todo aquel que está sirviendo al Señor con todo su corazón. Así que yo te animo para que sigas sirviendo a Dios. ¿Sabe? Aprovecho y hago un espacio. ¿Por qué nosotros estamos haciendo todo esto? Alguien me dijo, mira, tómate unos días de descanso. Pero yo digo, no, si el Señor, yo hoy no me queda la duda de que el Señor está más cerca. No me queda la duda que el Señor está más pronta a su venida. Y no sé qué tiempo me quede. Me queda una semana, un mes, un año. No sabemos qué tiempo nos quede. Entonces mejor nos ponemos a trabajar, porque yo quiero que el Señor nos agarre trabajando, nos agarre haciendo su obra. ¿Por qué? Porque Él viene pronto y Él promete un galardón. Así que vale la pena. Ahora, número 3, el tercer propósito. ¿Por qué el Señor va a llevarse a su iglesia? Bueno, para trasladar a los santos a las mansiones celestiales y celebrar la cena de las bodas del Cordero. Vuelvo a repetir el tercero, para celebrar la cena de las bodas del Cordero. Cuando habla aquí de la cena de las bodas del Cordero, no creo que va a ser una cena en sí literal, aunque pudiera ser literal. Para Dios no hay nada imposible, sino nos habla de la fiesta gloriosa que habrá allá en el cielo, cuando Jesús presente la iglesia ante el Padre Celestial. La iglesia que Jesús compró y ganó con su propia sangre. Oh, usted se imagina nosotros toda una multitud de santos con vestiduras blancas, galardonados delante ahora del Padre, y Jesús diciéndole al Padre, estos todos los que están aquí son aquellos
que lavé y compré con mi sangre. Y tú sabrás lo que es estar delante del trono del Dios Todopoderoso. Hoy quizás solamente te estoy hablando, pero en aquel día tú y yo lo veremos. Así que vale la pena buscar al Señor, vale la pena servir a Dios. Apocalipsis capítulo 19, verso 9, mira lo que dice la Escritura. Apocalipsis 19, verso 9 dice: y el ángel me dijo, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Oh, quiero volver a leer este versículo. Dice, el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Escúcheme bien, usted no es invitado a la cena, usted es llamado. No es lo mismo, no es lo mismo ser invitado a una boda que uno casarse. No es lo mismo, así que usted no es un invitado, usted es la novia de Jesucristo. Y por eso el Señor nos va a llevar, por eso es de que el Señor vendrá por su iglesia, la arrebatará y se la llevará a las mansiones celestiales. Vuelvo a resumir: número 1, para ser librado de la ira de Dios; número 2, para ser recompensado; y número 3, para celebrar la cena de las bodas del Cordero. Ahora vamos al segundo punto de este tema: la veracidad del acontecimiento del rapto. Alguien me ha dicho, oiga, eso es verdad. Uno que otro escéptico, pero sabe, lo más sorprendente que he encontrado, que hoy en día incluso algunos cristianos y algunos predicadores han dejado ya incluso de creer en el arrebatamiento o en el rapto de la iglesia. O sea, ya cuando yo escucho eso, pues ya eso está algo peligroso, porque el que un cristiano, el que un discípulo o supuesto predicador descarte de su predicación lo que es el arrebatamiento de la iglesia, le está quitando una pieza muy, muy importante a lo que es la predicación del evangelio del reino. Quien no predica el arrebatamiento de la iglesia realmente le está quitando o está adulterando mucho lo que es el evangelio. ¿Y por qué algunos ya no creen? Le voy a decir por qué. Porque algunos dicen que la palabra rapto no aparece en la Biblia, porque dicen, es que no aparece, y han incluso leído literatura algo distorsionada y un tanto errónea. Algunos han llegado a creer, como he dicho, que el rapto de la iglesia es un argumento bíblico mal interpretado y por lo tanto es ficticio, debido a que la palabra rapto no aparece en la Biblia. Sin embargo, al estudiar las escrituras de manera minuciosa, encontramos suficientes pruebas indubitables, es decir, indudables, que demuestran que el acontecimiento del arrebatamiento de la iglesia es verídico y literal. No es una tipología, no es una falacia, es algo literal, es real. Ahora, quiero ir rapidito en cuanto a esto. Primero, aunque la palabra rapto no aparece en la Biblia, el evento del traslado de la iglesia a las moradas celestiales sí se menciona en las escrituras. Por ejemplo, anota solamente los versículos, no nos da tiempo leerlos, pero dice la escritura ahí en 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 15 al 18, nos habla de lo que es el arrebatamiento. De hecho, desde el versículo 13 al versículo 18 del capítulo 4 de 1 Tesalonicenses, habla rotundamente de lo que es el arrebatamiento. Y ese es un pasaje que yo lo comparto en funerales, lo comparto para consolar a las familias. Cuando un ser querido ha partido, les digo, lo que nosotros necesitamos hacer es poner nuestra confianza en Cristo. Un día el Señor vendrá y los muertos en Cristo resucitarán primero, y nosotros también ascenderemos al cielo con Cristo, y es necesario que nosotros nos mantengamos en la fe. Segunda cita, Filipenses capítulo 3, verso 20. Ahí encontramos también el acontecimiento del arrebatamiento.
También Juan capítulo 14, verso 2 al 4. Jesús mismo ahí nos habló del arrebatamiento. Ahí el Señor nos prometió regresar por todos aquellos que le buscan y le sirven. Ahí encontramos también el arrebatamiento y podemos ver mucho más citas. Pero bueno, el tiempo es corto y quiero ir avanzando en desglosar este tema. Segundo, vamos a ver la segunda cuestión. La definición del término. ¿De dónde proviene el término rapto o arrebatamiento? La palabra rapto se deriva del latín rapio, vuelvo a repetirle, se deriva del latín, de la palabra rapio, que se emplea para definir un estado de éxtasis, como para describir el acto de ser llevado de un lugar a otro, ya sea en espíritu o en el cuerpo. Pero el término más apropiado para este acontecimiento sería arrebatamiento, pues tal es la traducción de la palabra griega arpazo. Vuelvo a repetir la palabra griega, arpazo, que significa agarrar, ser llevado con precipitación, y que aparece en los manuscritos antiguos. Ahora, esta misma palabra arpazo aparece también en Hechos capítulo 8, verso 39 al 40. ¿Cuándo aparece ahí? Cuando Felipe, dice la Biblia, que vino el Espíritu y lo arrebató y se lo llevó a otro lugar. O sea, literalmente vino el Espíritu Santo, tomó a Felipe y se lo llevó a otro lado. Ahí aparece la palabra arpazo. También esa misma palabra arpazo aparece en 2 de Corintios capítulo 12, verso 2 al 4. 2 de Corintios capítulo 12, verso 2 al 4. Cuando habla el apóstol Pablo, que dice que tuvo la experiencia, no sabe si en el cuerpo o en el espíritu, pero dice que fue llevado al tercer cielo, donde se le mostró ver y oír cosas que no han subido al corazón y a la mente del hombre. Ahí aparece la palabra arpazo. Y esta misma palabra tiene que ver con el arrebatamiento. Es decir, la sola definición del término nos afirma que el traslado de la iglesia a las moradas celestiales es literal, físico. O sea, ¿existe el arrebatamiento? Claro que sí. ¿Tenemos pruebas bíblicas? Sí. Muchos dicen, no, es que no existe esa palabra como tal, pero existe el principio. Y hemos visto ya incluso algo de lo que es el latín y del griego, que sí es mencionado según lo que dice Hechos capítulo 8, verso 39 al 40, y 2 de Corintios capítulo 12, verso 2 al 4. Entonces, el texto, o en contexto bíblico, el término arrebatamiento tiene el mismo sentido de rapto. Y ambas palabras se refieren al hecho y a la acción de quitar a alguien de un lugar y llevarlo al otro lugar. En este caso, cuando Cristo venga por su iglesia y los lleve a las mansiones celestiales, al tercer cielo. Ahora, vamos con el tercer punto de este tema: los acontecimientos del rapto. ¿Qué es lo que va a acontecer en aquel día cuando el Señor descienda de las nubes? ¿Qué va a suceder? ¿Qué sucesos van a acompañar a todo ese acontecimiento? Bueno, la Biblia registra por lo menos 4 cosas. Primero, el Señor dice que va a descender del cielo. Vaya conmigo, por favor, Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 16. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, verso 16. Dice, porque el Señor mismo con voz de mando, ojo aquí, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Aquí encontramos el primer acontecimiento, lo que va a acontecer en el arrebatamiento. El Señor va a descender del cielo, en las nubes, va a quedar ahí suspendido. Y desde ahí va a dar una orden con voz de mando, con un sonido de trompeta poderosísimo. Eso es lo que va a acontecer. Dice, y los muertos en Cristo resucitarán primero.
pero quiero hacer hincapié en algunos aspectos de este versículo. Dice que el Señor va a dar una voz de mando con voz de trompeta. La palabra trompeta, aquí en este versículo, hace alusión y se remonta a lo que es el shofar. El shofar, la bocina o la trompeta hecha de cuerno de carnero, la cual utilizaban los sacerdotes para anunciar una batalla o para reunir al pueblo para una situación o una reunión especial. Eso es lo que se está aquí mencionando. Lo que está aquí diciendo que el Señor va a sonar el shofar con voz, con sonido de shofar, y va a hacer una reunión. El sumo sacerdote, nuestro Señor Jesucristo, nuestro sumo sacerdote, va a tocar el shofar, va a dar una orden, va a convocar a su ejército de redimidos, a su iglesia, ¿sí? A todos aquellos discípulos lavados y comprados con la sangre de Cristo, aquellos que le están sirviendo verdaderamente, aquellos que no le están haciendo al cuento, sino que le están sirviendo con todo el corazón. El Señor va a descender y va a llamar a los suyos. Oh, esto es maravilloso. Estas citas, yo quiero que anotes algunas citas donde se utilizó donde se utiliza el shofar. Números capítulo 10, verso 1 al 10. Nehemías capítulo 4, verso 18 al 20. Y Primera de Corintios capítulo 14, verso 8. La voz del Señor será suficiente, mis amados, para reunirnos y llamarnos a Él. Tú te imaginas, yo no sé cómo va a ser eso, pero imaginemos que en este momento va a ser el arrebatamiento. Simplemente escucharemos la voz del Señor. Y no sé si yo de aquí sentir como mi cuerpo se eleva y traspasa este techo y traspasa las nubes, y sintiendo como una fuerza que me está elevando poderosa para llevarme al cielo. Imagínate tú ahí en casa ahorita estás, si en este momento aconteciera el arrebatamiento, de ahí donde tú estás sentado viendo, de ahí el Señor te levantaría, la fuerza de gravedad quedaría suspendida. Bueno, algo glorioso sucedería en ese día. Solamente la voz del Señor. Apocalipsis capítulo 4, verso 1. Algo así va a acontecer. Según algunos escritores bíblicos, dicen que Apocalipsis capítulo 4, verso 1 tiene que ver con lo que es el arrebatamiento o el momento cuando sucederá el arrebatamiento. Mira lo que dice Apocalipsis capítulo 4, verso 1. Dice: después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Mira lo que Juan estaba viendo, una puerta abierta en el cielo. Cuando el Señor descienda, el cielo se va a abrir, una puerta abierta en el cielo va a quedar. Él va a descender en las nubes. Y dice: y la primera voz que oí, como de trompeta, aquí está hablando como de trompeta, hablaba conmigo y dijo: sube acá y te mostraré las cosas que sucederán después de estas. ¿Te imaginas cuando el Señor descienda y diga: sube acá, pueblo mío? Ha llegado el día, sube acá. Y con esa orden, con esa voz poderosa de trompeta, de shofar, nosotros seremos levantados. Eso es lo que va a acontecer. El Señor descenderá para llamar a los suyos. Segundo acontecimiento: los muertos serán resucitados y transformados. Todos aquellos hermanos que se nos adelantaron en esta vida, todos aquellos hermanos en la fe que pusieron su fe y su confianza en Cristo, que recibieron a Jesús como su Señor y Salvador, dice la Escritura que serán resucitados en un cuerpo de gloria. ¿Por qué en un cuerpo de gloria? Más adelante voy a explicar esto, pero acompáñenme por favor, Primera de Corintios capítulo 15, versos 51 al 52. Primera de Corintios capítulo 15, versos 51 al 52, dice la Biblia: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, es decir, no todos moriremos, pero, pero todos seremos transformados. Ojo aquí, dice Pablo, no todos vamos a morir, unos cuando venga Cristo vamos a estar con vida, pero no te preocupes, dice Pablo, todos vamos a ser transformados.
verso 52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Oh, qué suceso tan glorioso. Mire, todos aquellos que murieron, pero que en vida aceptaron a Cristo, vuelvo a repetir esto, y se guardaron en santidad cumpliendo su palabra, serán resucitados con poder por la voz del Señor. Y mire, estas personas serán resucitadas y transformadas con un cuerpo glorificado, un cuerpo espiritual, según lo que dice Primera de Corintios capítulo 15 verso 44 al 45, un cuerpo incorruptible, según lo que dice Primera de Corintios capítulo 15 versos 53 al 54, un cuerpo semejante al del Señor después que Él resucitó, según Primera de Corintios capítulo 15 verso 48 al 49, y seremos semejantes al Señor, según lo que dice Primera de Juan capítulo 3 verso 2. Usted se imagina tener un cuerpo glorificado similar al que tenía el Señor. O sea, su familiar, si va a resucitar, no cree que va a resucitar ahí con la operación que le hicieron aquí. No va a resucitar si es que le amputaron una mano, va a resucitar así igualmente mutilado de la mano. No, va a resucitar completo, con un cuerpo de gloria, un cuerpo que ya no se enferma, un cuerpo que no envejece, un cuerpo que no está sujeto al alimento, un cuerpo que no está sujeto a la fuerza de gravedad, un cuerpo glorificado. ¿Por qué te digo un cuerpo glorificado? Porque este cuerpo aún está enfermo por la naturaleza pecaminosa, la herencia adámica. Pero cuando el Señor venga y nos resucite, este cuerpo será glorificado y semejante al de Él, capaz incluso de traspasar las paredes, capaz de elevarse, capaz de hacerse invisible. Y créame que no le estoy hablando de la guerra de las galaxias, no le estoy hablando ciencia ficción, esto es palabra de Dios. ¿Por qué cree que compartimos la palabra de Dios? Porque yo he creído en esto y yo deseo esto para mi familia, y yo deseo esto para mis hermanos, para mis sobrinos, para la gente que amo, para usted que está en casa. Por eso es de que le estoy hablando de esta palabra. No le venga usted a echar aquí un rollo ahí del tianguis o un choro, como dicen los jóvenes. Venga usted a hablarle una palabra y a decirle que nos esperan cosas gloriosas, familia. ¿Qué más va a acontecer? ¿Qué va a pasar ahora también con nosotros, los que estamos vivos? Bueno, tercero, los vivos seremos transformados para poder ascender con el Señor en las nubes. ¿Sabe por qué? Porque con este cuerpo no podremos así subir. Por eso este cuerpo tiene que ser transformado. De hecho, este cuerpo se eleva, no va a soportar la presión, para empezar, del aire que está hasta arriba, ¿verdad? En la atmósfera. Por eso necesita ser transformado. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 verso 17. Aquí nos pone esto más en claro. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 verso 17 dice: luego nosotros los que vivimos, aquí estamos nosotros, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. Está hablando con los muertos que ya resucitaron, juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Oh, qué cosa gloriosa. Vamos a ver otro versículo más. Primera de Corintios capítulo 15 versos 51 al 52. Ya leímos estos versículos, pero quiero que lo volvamos a leer. Dice la palabra del Señor: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados, tanto vivos y muertos, ¿verdad? En un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Mire en qué tiempo se va a durar la transformación de nuestro cuerpo. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Es decir, va a ser un segundo, va a ser un instante. Dice: a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros, o sea, los que estemos vivos,
seremos transformados. Oh, qué glorioso es esto. Tanto vivos como muertos seremos transformados para recibir al Señor con un cuerpo glorificado. Como dije, un cuerpo que no se enferma ni se deteriora por el pasar del tiempo, que no está sujeto al descanso, al alimento, que no está sujeto a la ley de gravedad. Usted me dice, ¿dónde dice eso más, pastor? Acompáñenme por favor, Filipenses capítulo 3, verso 20 y 21. Filipenses capítulo 3, verso 20 y 21 dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos. Ojo familia lo que dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Verso 21, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, es decir, este cuerpo será transformado para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, o sea, un cuerpo semejante al de Él, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. ¡Qué impresionante! Ya hemos visto hasta ahorita lo que va a acontecer en el arrebatamiento. Primero, el Señor desciende, se queda en las nubes, da la orden con su voz poderosa. Los muertos resucitan con un cuerpo transformado y glorificado. Y luego nosotros, los que estamos vivos, seremos también transformados para unirnos con aquellos que se nos adelantaron y recibir al Señor. Ahora, número 4, la pregunta que surge: ¿es posible que las demás personas que no aceptaron a Cristo y se queden, es posible que vean el momento cuando los santos, cuando los discípulos de Cristo sean llevados por el Señor al cielo? Algunos dicen que no, pero por lo que yo he leído en la palabra del Señor, creo que será visible. Y tengo algunas razones bíblicas el por qué. ¿Sabe por qué? Le voy a dar algunas razones. Primero, cuando Elías subió al cielo, porque fue llevado por el Señor al cielo, dice la Escritura que Eliseo lo vio subir. Según lo que dice Segunda de Reyes capítulo 2, verso 11 al 12. Recuerde usted eso, familia. Cuando el profeta Elías subió al cielo, Eliseo lo estaba viendo, lo vio subir. Y eso lo tenemos ahí, Segunda de Reyes capítulo 2, verso 11 al 12. También cuando el Señor Jesucristo subió al cielo, los discípulos lo vieron subir. Eso es lo que dice Hechos capítulo 1, verso 9. Dice que los apóstoles vieron cómo el Señor se iba elevando al cielo, se iba elevando al cielo. Siguiente razón, la Biblia dice ahí en Primera de Tesalonicenses capítulo 4 verso 17, dice que recibiremos al Señor en el aire. En otras palabras, ¿es probable que el arrebatamiento sea visible? Yo creo que sí será probable. Así que deja que ahorita te critiquen, deja que ahorita te digan aleluya, deja que ahorita te pongan los apodos que te pongan, que un día, si ellos no aceptan a Cristo, van a ver cómo tú te vas a ser levantado por el poder del Espíritu Santo enfrente de sus narices, diciéndoles adiós, me voy a mi casa, me voy a las mansiones celestiales, hasta aquí terminé mi misión, yo te prediqué, no quisiste, ahí nos vemos, ¿verdad? Pero quizás no nos dé tiempo ni de decir de eso, simplemente estoy aquí comentando. Pero lo que yo sí te quiero decir, amada familia, vale la pena servir a nuestro Señor Jesucristo. Muchos dicen, no pastor, dice la Biblia que el arrebatamiento va a ser en un abrir y cerrar de ojos. No, la Biblia no dice que el arrebatamiento va a ser en un abrir y cerrar de ojos. Lo que va a ser en un abrir y cerrar de ojos va a ser la transformación de nuestro cuerpo. Ya lo leímos en la Escritura. Dice que en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados, según lo que dice Primera de Corintios capítulo 15, versos 51 al 52. Nuestro cuerpo va a ser transformado en un abrir y cerrar de ojos. Pero el arrebatamiento, el suceso cuando los santos sean arrebatados, es probable que sea visible. Ahora,
lo mejor de todo esto es que preparemos nuestra vida para irnos con el Señor. Ahora, en cuarto y último punto, para ir concluyendo este tema, ¿quiénes participarán del arrebatamiento? ¿Quiénes van a participar del rapto? O dicho de otra forma, ¿quiénes se van a ir con el Señor en el arrebatamiento? ¿Sí? Primero, los santos de la dispensación de la gracia, es decir, los discípulos de Cristo que vivieron durante lo que es la dispensación de la gracia. Todo, desde el libro de los Hechos, voy a llamarlo así, hasta el momento en cuando el Señor venga. Todos aquellos que han vivido para el Señor, que aceptaron a Jesús como su Señor y Salvador, que siguieron su palabra, que siguieron sus enseñanzas, que se guardaron para Él, que vivieron en obediencia, en santidad, solo para ellos, solo para todos los santos de la dispensación de la gracia. Quiero que esto quede muy, muy claro. Los santos de otras dispensaciones serán resucitados y transformados posteriormente, antes del establecimiento milenial. O sea, que en esto aquí no tiene participación los santos del Antiguo Testamento, los profetas o reyes y sacerdotes del Antiguo Testamento. Esto es exclusivamente para usted y para mi iglesia. Esto es exclusivamente para todos los hijos del Señor de esta dispensación. Quiero que esto quede muy claro. El arrebatamiento es exclusivo para la iglesia. Por lo tanto, escúchame bien, es un privilegio. O sea, no se te hace a ti un privilegio de decirle al Señor, este simplemente es exclusivo para todos aquellos que aceptaron, que vivieron en santidad. Número 2, ¿para quiénes es? Para todos aquellos, como ya he dicho, que están viviendo en una condición de santidad. ¿Quiénes se van en el arrebatamiento? Vuelvo a repetir esto. Para todos aquellos que están viviendo en una condición de santidad. Ahora escúchenme bien, santidad no es legalismo, santidad no es religiosidad, santidad no son normas ni tradiciones puestas o impuestas por seres humanos. Santidad es la actitud del corazón y nace desde el corazón. Y vamos a entender la santidad, como ya lo he enseñado en otras ocasiones, desde condición y posición. ¿Cuál es nuestra posición? Desde el momento que nosotros venimos a Cristo y le aceptamos como nuestro Señor y Salvador, Él nos limpia con su sangre, somos inscritos en el libro de la vida. Cuando nos arrepentimos de todo corazón, nacemos de nuevo, entonces todo esto sucede, todo esto que le acabo de mencionar. Y es ahí donde somos elevados a una posición de santos. O sea, ya somos santos por posición. Pero ahora debemos de vivir en condición de santidad. Es decir, vivir en obediencia. Ya el Señor nos rescató del pecado y nos limpió con su sangre. Ahora nos dio una posición. Aquí nos pone ahora en una posición de santo. Pero ahora dice el Señor, ahora vive, camina en santidad, vive en obediencia, en santidad. Y eso tiene que ver con condición. Entonces vamos a entender la santidad desde la posición, pero también desde la condición. Hebreos capítulo 12, verso 14, dice la Biblia: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Yo recuerdo, había un cantito hace mucho tiempo que entonábamos que decíamos: sin santidad nadie verá al Señor. Pero yo sé que le veré, porque con su espíritu me santificaré. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, vivir en santidad. Quienes viven en una condición de pecado, en una condición de pecado activo, no podrán participar de este maravilloso suceso, ¿sí? Porque quien vive en una condición de pecado activo no es realmente una persona santa. Aun cuando dice, no, yo ya acepté a Jesús como mi Salvador. Sí, tú aceptaste a Jesús como tu Salvador, pero todavía se te salen unas palabrotas. Sí, ya aceptaste a Jesús como tu único y suficiente Salvador, pero de vez en cuando
Dices cosas que no debes de decir. Y dices, pues es que así es mi forma de hablar. Tu forma de hablar tienes que cambiarla, porque no me importa tu estilo, no me importa de dónde tú seas, tu ciudadanía está en el cielo, a menos de que estés bien aclimatado o bien acondicionado a esta tierra. Pero si tú quieres ir con el Señor, tú tienes que cambiar esas cuestiones, pedirle al Señor que te las quite, pedirle al Señor que te las arranque. Y no estoy diciendo esto, no sé por qué estoy diciendo esto, pero no lo estoy diciendo para condenar a nadie, sino para decirte, es necesario vivir en santidad, es necesario vivir en obediencia. Tú quizás puedes decir, no, mire, yo ya acepté a Jesús, es más, ya me sé unos cuantos cantos, ya voy en el hola. Sí, pero es necesario que haya cosas que tienes que dejar, y tú sabes qué es lo que tienes que dejar. Y hay cosas que quizás tu mentor te ha dicho en una manera sana, en una manera correcta, te ha hecho ver esto está mal, y quizás tú te has hecho el loco, quizás no has hecho caso. Pero ¿sabe qué? Es necesario vivir en santidad, porque la Biblia dice, sin santidad nadie verá al Señor. Es necesario vivir en santidad, porque una persona que no vive en santidad, la Biblia lo llama infiel y contumaz, según lo que dice Primera de Timoteo capítulo 4 verso 1. Una persona que no vive en santidad es una persona que vive sin arrepentimiento, según lo que dice Hebreos capítulo 10 verso 26. Una persona que no vive en santidad y que vive en desobediencia, la Biblia lo llama tibio, y dice que será vomitado de la boca, según lo que dice Apocalipsis capítulo 3 verso 19. Así que solo los cristianos que viven en santidad y se esfuerzan por servirle y amar al Señor son gente que se irán con Cristo. Así que yo te invito, amada familia, para que no te pierdas esta experiencia de recibir al Señor Jesucristo como tu Salvador, en el caso que tú no lo hayas recibido. Si tú no has recibido a Jesús, quizás estás ahí en una casa en este momento y alguien te invitó, un amigo, un familiar. Mira, este es el momento. No es cuestión que cambies de religión, no es cuestión de que cambies de doctrina, no, es cuestión que cambies de dueño, es cuestión que cambies de padre, es cuestión de que tú cambies, de que le entregues tu vida a Jesucristo, de que dejes una vida de pecado y de maldad y que te entregues en los brazos del Señor para que Él limpie tu vida, te limpie con su sangre, te inscriba en el libro de la vida, y que cuando Él venga, el boleto lo tienes comprado y sabes, estemos en la presencia del Señor. Quizás yo no te conozco y no te estoy viendo, pero el Espíritu de Dios me está poniendo aquí en el corazón que te diga estas palabras. Acepta a Jesús como tu único y suficiente Salvador. Y si tú ya eres miembro de la familia de Dios, ya eres discípulo de Cristo, yo te animo para que te sigas consagrando al Señor. Yo te animo para que sigas perfeccionándote en santidad en el nombre de Jesús. Yo te animo para que le sirvas a Dios. Yo te animo para que inviertas tu vida en el Señor Jesucristo, y te aseguro que por ello tendrás recompensa. Amada familia, ¿por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo? Porque hoy más que nunca, como dije al principio, estoy más convencido de que el Señor ahora sí está más a la puerta. Desde el 92 que conozco al Señor Jesucristo, siempre he escuchado: Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene. Y yo de hecho lo he predicado en campañas, en congresos, en veladas, en las reuniones aquí de la iglesia. Lo he compartido, he hablado mucho acerca de esto. Pero hoy más que nunca, en este año 2020, no me queda la menor duda de que el Señor realmente está a la puerta. Las profecías están cumplidas. De hecho, uno de los libros de escatología que estaba leyendo, un autor decía: desde el 1948, desde que Israel se constituyó como nación, desde ese día hasta la fecha, ha sido tiempo donde el Señor pudo haber venido en cualquier momento. Cuando empecé a hacer cálculos, me di cuenta que llevamos, que imagínate, desde el 48 a la actualidad llevamos, si los cálculos no me fallan, 62 años, si no me falla el cálculo ahí, donde en esos 72
años, 62 años, el Señor pudo haber venido por su iglesia. ¿Por qué el Señor no ha venido? Te voy a decir por qué. Porque hay mucha gente que está dormida. Hay mucho discípulo de Cristo que está dormido, que está jugando a la religión, que está jugando al cristiano. Hay mucho discípulo que realmente se ha descuidado. Pero yo te invito para que tú actives tu vida, actives tu fe en el nombre del Señor Jesucristo. Si bien el día y la hora no lo sabemos con seguridad, pero sabe, el arrebatamiento puede suceder en cualquier momento, y es por eso que debemos motivarnos unos a otros y estar preparados para ese momento especial. Es necesario que vivamos en santidad y obediencia. Quiero cerrar con estos dos versículos. Primera de Corintios capítulo 15, verso 58. Dice: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Apocalipsis capítulo 3, verso 11 dice: he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Así que yo te invito, amada familia, para que sigamos buscando al Señor Jesucristo. Quisiera que en este momento, allá en casa, si quieres ponerte de pie, por favor, ponte de pie si eres tan amable. Allá en casa, por favor. Y si alguien quiere aceptar a Jesús como su único y suficiente Salvador, yo te voy a invitar allá, si hay algún líder, un mentor ahí cerca, por favor, guíelo en oración. Guíelo en oración, por favor. Guíalo ahí para que acepte a Cristo Jesús. Esta es la noche de salvación. Esta es la hora de tu vida. Este es el momento de Dios para tu vida. Dios te ha llevado a esa casa para que le conozcas. No es casualidad de que tu amigo, tu familiar te haya invitado para que escuches la palabra de Dios. Es Dios el que utilizó a ese amigo, a ese hermano, para compartirte del evangelio, porque Él te ama. Dios quiere que tú escapes de la ira que vendrá. Dios quiere darte vida eterna. El cielo está preparado. El cielo nos está esperando, amada familia de Benecer, amada familia en Cristo, todos los demás que nos están viendo y sintonizando. El cielo nos está esperando. Por eso es de que estamos aquí. Ponte de pie, por favor. Y si tú ya aceptaste a Jesús como tu único y suficiente Salvador, ahí en tu lugar levanta tus manos. Dile: Señor, ayúdame a vivir en santidad. Dile: Señor, ayúdame. Yo ya te recibí como mi Señor y Salvador. Es verdad que hay muchas cosas que tengo que desechar de mi vida. Es verdad que tengo que cambiar mi forma de hablar, mi forma de expresarme, que tengo que corregir muchas cosas que aún hay en mi vida, Señor, porque viví tanto tiempo en el pecado, en la maldad, Señor. Pero hoy me arrepiento y hoy te pido misericordia, Señor. Ayúdame, transfórmame, hazme diferente, amado Padre Celestial. Toma mi ser, toma mi vida. Amado Dios, en esta hora yo me arrepiento. Yo te pido, Señor, que tomes mi corazón. Oh Señor, yo quiero estar contigo. Que cuando tú vengas, Señor, y des la orden y digas: sube acá, y te mostraré lo que va a acontecer, Señor, yo pueda sentir tu presencia y pueda sentir cómo me voy elevando ante ti, Señor, hasta el tercer cielo. Dile: Señor, yo quiero ver tu rostro en aquel día. Yo, Señor, quiero ver tu gloria. Amado Dios, dile: yo quiero estar contigo. Yo quiero huir y escapar de la ira que vendrá sobre la tierra, Señor. Dios, aquí estoy delante de tu presencia. Aquí está mi vida, aquí está mi corazón, aquí está mi persona, Señor. Y tú, amado amigo que estás ahí en casa, acepta a Jesús. Di conmigo: Señor Jesucristo, en esta hora, dile: te abro la puerta de mi corazón. Entra a mi vida, Señor. Yo sé que tú no eres una religión. Me han hecho creer que eres religión. Por mucho tiempo quizás he seguido una religión, pero, Señor, no he tenido una relación contigo, una relación íntima. No te he conocido verdaderamente. Pero en este momento, Señor, dile: yo quiero conocerte. Toma mi vida, Señor, borra mis pecados. Yo me arrepiento de mis pecados, de mis maldades, de mis iniquidades.
perdóname, Señor, porque he vivido en pecado, Señor, por la ignorancia, por la costumbre, por la tradición, por muchas cosas, Señor. Pero en este momento yo me arrepiento, te pido misericordia, dame la vida eterna. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Hazme tu hijo, amado Padre. Oh Señor, acéptame como tu hijo. Dame de tu gloria, Señor. Y que cuando tú vengas, que cuando Cristo venga, cuando el Señor venga en las nubes, oh, yo también pueda estar con Él. Dile: amado Dios, aquí estoy en este momento. Levanto mi voz, levanto mi oración, Señor. Toma mi vida, toma mi corazón. Yo te invito para que sigas orando ahí en casa unos instantes más. Voy a orar por todas aquellas personas que tienen una necesidad. Por favor, únase allá en casa, las familias, todos los hermanos, todos los líderes y mentores que están ahí. Por favor, empiezan a orar unos por otros. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, yo oro por cada familia, Señor, que está conectada en este momento. Yo ato y reprendo todo temor, todo miedo, toda enfermedad. Yo ato y reprendo y echo fuera todo aquello que está oprimiendo, que está atormentando. En el nombre poderoso de Jesús, lo echo fuera por el poder de la palabra de Dios. Declaro vida, declaro poder ahora mismo en el nombre de Jesús. Creo firmemente que el poder de tu gloria es manifestado ahí, Señor. Oh bendito Dios Todopoderoso, derrama de tu gloria, derrama de tu poder en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias te damos, Señor, por todo lo que tú haces y harás en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, amada familia, ha sido un gozo poder compartir contigo esta palabra. No te pierdas, por favor, nuestra próxima transmisión. Vamos a estar hablando acerca de lo que es el tribunal de Cristo, es decir, qué es lo que va a acontecer allá en el cielo cuando el Señor nos llame y seamos galardonados. Antes de estudiar lo que es la gran tribulación, el Señor me ha llevado a mi corazón a hablar un poco más de lo que nos espera en el cielo. Yo creo que eso es lo que más nos debe de interesar, porque eso es para nosotros. Así que yo te invito a que sigas buscando al Señor Jesucristo. Háblale de Cristo a alguien más. Comparte nuestra página para que más personas sean bendecidas y edificadas. Y bueno, te esperamos en los días de nuestras transmisiones, lunes, miércoles, viernes y domingo a las 11. Bueno, que estamos aquí compartiendo la palabra del Señor. Un fuerte abrazo a todos los hermanos allá de Tecamachalco, Puebla, a toda la familia Ebenezer, la casa Manantiales, allá que se están reuniendo, tengo entendido. También allá con el hermano Juan y la hermana Jazz, también allá hay gente que está reunida, toda la familia por allá. Y demás hermanos. Si alguien se me escapa, por favor no se me sientan. También, bueno, a los hermanos que están en Perote, y no sé si nos estén sintonizando también en la Sierra de Papantla. Bueno, en todos los lugares donde nos estén viendo, un fuerte abrazo. Y bueno, Dios les bendiga. Bendiciones. Soy un grito, un lamento, un sollozo. Mucha gente está alarmada. ¿Qué ha pasado? Se preguntan, ¿qué ha pasado en el mundo? ¿Cuántos están ready? Joven va gritando, mamá. Un esposo va buscando
dicen que una nave, mucha gente se llevó, pero escuchen, a lo lejos alguien grita, Cristo vino, Cristo vino, y su pueblo se llevó. No hay remedio, no hay salida, es la gran tribulación. Se ve grito, un lamento, un sollozo, mucha gente está alarmada. ¿Qué ha pasado? Se pregunta, ¿qué ha pasado? En el mundo. Yo lo espero, yo me voy con él. Un amor va gritando, mamá. Un esposo va buscando su familia. Unos dicen que una nave, mucha gente se llevó, pero escuchen, a lo lejos alguien grita, Cristo vino, Cristo vino, y su pueblo se llevó. No hay remedio, no
para Cristo grita.